RCR presenta Informe RCR Especial. Buenas, este es un programa especial de Radio Caracas Radio. Les habla David Morán y voy a estar conversando con el ingeniero Abdel Abitravi, ex trabajador de PDVSA y un personaje que además se encuentra ahorita trabajando desde hace algunos años en Arabia Saudita. La idea es que conversemos de cómo ha sido la evolución, Abdel, de tu experiencia en petróleo, de ser absolutamente local a convertirte en, digamos, en un operador internacional de la industria petrolera. Un saludo, si quieres darle. Gracias, David. Buenos días. Gracias por tenerme y bueno, para mí es un placer compartir con ustedes mi experiencia bueno, a nivel nacional y a nivel internacional. Sí. Eres ingeniero de yacimientos, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, yo soy ingeniero de petróleo, graduado en la Universidad Central de Venezuela con máster en Texas A&M y mi especialización ha sido en desarrollo de campos petroleros, principalmente en el área de yacimientos. El área de yacimientos, la carrera de ingeniería de petróleo tiene diferentes sectores. Comienza con yacimiento, que es la ciencia del desarrollo de los campos, el hecho de saber cuántas reservas tiene y cómo es la manera más eficiente de explotarla. También tenemos perforación, producción, levantamiento artificial que está dentro de producción, etcétera, etcétera. ¿Tú entraste en la industria petrolera nacional después de tu maestría o te graduaste, entraste, fuiste a hacer tu maestría? No, yo en mi carrera en la Universidad Central de Venezuela logré una tesis con Corpoven y en el transcurso de la tesis fui preempleado, ¿okay? O sea, antes de graduarme, en base a los méritos que yo tenía, mis notas, la manera como yo me desenvolvía, Corpoven decidió emplearme antes de graduarme y luego de allí pasé a ANACO. En ANACO me desarrollé como ingeniero de yacimiento, que se llama ingeniero de operaciones de yacimiento, trabajando en los campos tradicionales de ANACO, Santana, El Roble, El Toque, el Toco, etc. Luego de ahí pasé al norte de Monagas. Yo contribuí al desarrollo del norte de Monagas, lo que es Pirital, Carito, Santa Bárbara, Mulata. Fui asignado varias veces a Estados Unidos para adiestrarme en las mejores prácticas y técnicas para el desarrollo precisamente de los campos venezolanos que aún faltaban por desarrollarse. En aquel entonces, Petróleos de Venezuela, evolucionamos a Petróleos de Venezuela y estábamos claramente embarcados hacia las unidades de explotación, que era un modelo integrado donde todas las geociencias coincidían y era más eficiente la manera de trabajar. Sí, era muy lógico eso. Ahora, estuviste entonces, saliste ya con PDVSA, digamos. ¿Hasta qué año trabajaste en PDVSA? Bueno, en el 2002, finales del 2002, cuando el paro cívico nacional, claramente yo noté que las estrategias del gobierno no eran las más cónsonas, iban realmente hacia una politización. Era Ali Rodríguez Araque el presidente. Ali Rodríguez Araque el presidente. Que hizo el mayor, vamos a llamarlo así, genocidio empresarial que se conozca por lo menos en el continente americano. En el planeta. O sea, expulsar 20.000 trabajadores de los más calificados. Es una cosa, bueno, que hoy en día lo estamos pagando. Sí, ¿no? el tema de aquel entonces era que claramente la industria se estaba politizando, echando por la borda la meritocracia. Sí. En ese momento nuestro planteamiento fue, mira, esta compañía se ha levantado en todos estos años con un sacrificio bárbaro del Estado como tal y apalancada por los conocimientos y desarrollo integral del individuo. O sea, a nosotros nos llevaban y nos desarrollaban hasta nuestro máximo potencial para brindar el mayor valor a la industria petrolera. Y yo me refiero a todas las pericias, o sea, en el área de finanzas, recursos humanos, seguridad, yacimientos, geología, etcétera. Se veía claramente la politización, no les importaban la meritocracia, por lo tanto, en mi caso, yo no vi futuro para mí, como muchos, pero no conforme con esto, pues el gobierno en aquella época decidió votar a más de 20.000 trabajadores y hasta el momento no se nos ha reconocido ninguna de nuestros beneficios, llámese liquidación. No es un genocidio empresarial y humano lo que hicieron, porque
Además le quitaron las casas que tenían asignadas, le quitaron los vehículos, perdieron las prestaciones sociales. Es una deuda que tiene el país completo con esos 20.000 mejores profesionales. Le recuerdo a los escuchas que les habla David Morán en un programa especial. Estamos conversando con el ingeniero Abdel Abitravi. Entonces, te decía, Abdel, que esto fue una cosa terrible, pero ya eso nos dará para otra oportunidad conversar de eso. Y yo creo que eso es algo pasado, pues una deuda que está ahí, una de las deudas humanas más importantes que tiene la sociedad venezolana con los que fueron quizás sus mejores trabajadores. No solamente la deuda con los trabajadores, ahora hoy en día es la deuda con el país, porque la industria petrolera ha sido totalmente saqueada y destruida. Entonces ya la deuda no es con nosotros solamente, ahora la deuda es con todos los venezolanos. Es así. Y ahora, en tu caso, estás en Arabia Saudita. ¿Cómo fue ese periplo? ¿Cómo fuiste a dar allá? No, bueno, primero... ¿Tú sabías árabe? Sí, mis padres son de origen sirio. ¿Tú naciste acá? Yo en Maracay, en Santa Rosa, claro. En Santa Rosa, me crié en Santa Rosa, 23 de enero, estudié en la Coromoto, caña de azúcar, etcétera, y luego pasé a la Universidad Central de Venezuela. Hablo árabe por mis padres, también hablo inglés. Pero bueno, yo primero, antes de saltar a Arabia Saudita, al Medio Oriente, yo estuve en el Centroamérica trabajando como asesor al Ministerio de Energía y Minas en Guatemala, ayudándolos a ellos a desarrollar los campos para rondas de negociación. Luego estuve en Sudáfrica y finalmente Saudi Aramco me empleó desde el 2005. Allí he estado agregando valor, he sido líder de proyectos de campos gigantescos, creo que los más gigantes que se han desarrollado en los últimos años. Curéis, con una producción de 1.200.000 barriles. ¿Un solo campo? Es un solo campo. Wow. Un solo campo, lo llevamos de cero a 1.200.000 y ahora lo estamos llevando a 1.500.000. ¿Con cuántos pozos? Estamos hablando de unos 550 productores, alrededor de unos 400 inyectores y unos 80 observadores. Realmente Saudi Aramco desde el 2012 se montó en una transformación energética y tiene las mejores prácticas. O sea, estamos hablando de que hoy por hoy quizás es una de las compañías en todos los sentidos mejores del mundo. Está lista para, por lo menos hace 2 años, está lista para ir a una oferta pública de acciones, ¿no? Se embarcó, pero en el último año se ha detenido porque realmente los precios se recuperaron, entonces... pero realmente están buscando la manera como embarcarse en el tema global, ¿no? La globalización, están buscando cómo hacer unas aperturas a mercados, etcétera, etcétera. Fíjate qué interesante, porque aquí el modelo petrolero, vamos a llamarlo socialista, entre comillas, es un modelo muy primitivo, ¿no? Yo oía a Hugo Chávez, que era el más primitivo de todos ellos, hablar de que era importante que la actividad se concentrara en la parte interna cuando precisamente el negocio petrolero es un negocio energético global, y si no es así, por supuesto, nunca vas a ser verdaderamente competitivo. Pero es que además la paradoja es que no se construyeron nuevas refinerías en Venezuela, no se han construido nuevas empresas petroquímicas para ir agregándole todavía más valor a la cadena del gas. Los campos costa afuera no se desarrollaron, por el contrario, la producción ha caído dramáticamente, las refinerías están chatarrizadas porque además no invierten en eso, y no se puede invertir en un país donde la gasolina simplemente se regala. Es una cosa increíble, un sinsentido. Y PDVSA ya es una empresa que era imposible, pero ya tiene 4 años, a pesar de que maquilla sus estados financieros, arrojando unas pérdidas enormes, y ya no tiene capital financiero, no tiene gerencia. PDVSA es una empresa donde los cuadros gerenciales no se renovaron, más bien por el contrario, han huido los camaradas que quedaron ahí, pero que están ganando ahorita unos 50, 80 dólares mensuales, que es nada. Cuando un operador en la PDVSA Azul, para llamarlo de alguna manera, no bajaba de $1.500 el mes, un operador en campo, ¿no? Estaba sobre los $3,000, $4,000, pudiera estar cómodamente, y un encuallador podía estar sobre los $6,000, $8,000. Con los viáticos, con los sobretiempos, sí. Así es. Sí. Entonces era muy atractivo trabajar ahí. ¿Qué se puede hacer, Abdel, en una situación tan dramática? Algunos países que han caído en manos del socialismo han entrado en procesos muy intensos de privatización, porque son sociedades que pierden todo, incluso la moneda, como es el caso venezolano. Venezuela es un país sin moneda. De hecho, también como en todas las etapas finales del socialismo,
el país tiende a dolarizarse, porque tiene que transar de alguna manera con algo que no pierda valor, ¿no? ¿Qué crees tú que se puede hacer en tu experiencia, ¿no? Y sobre todo, Abdel, si nos puedes también hablar no tanto de la óptica financiera, sino de la óptica de lo que es la ciencia dura, la ingeniería. ¿Cuáles son los límites que ponen las ingenierías para que estos políticos, tú sabes, que piensan que esto es magia y que es muy fácil recuperar esto, ¿qué se puede hacer con ese recurso que está ahí? Sí, mira, primero hay que entender que la industria petrolera actual está totalmente devastada, o sea, financiera y operacionalmente. Okay. Aquí lo único que se está explotando es la faja petrolífera Orinoco, precisamente por las asociaciones mixtas. Y las asociaciones mixtas funcionan precisamente porque hay un capital extranjero que está velando por su recurso, por su inversión. Del resto, lamentablemente, en la costa oriental del lago, en el sur del país, lo que es Barinas Apure, en el oriente del país, donde PDVSA tiene sus actividades, PDVSA como tal, está totalmente devastado. Lo que llaman esfuerzo propio. Lo que llaman esfuerzo propio. Eso totalmente devastado. Y no solamente totalmente devastado a nivel de finanzas o de recursos para poder generar el potencial que permita detener la declinación y levantar la producción, sino que está en muchos de los casos la superficie, las facilidades de superficie están desmanteladas. Tú vas por la vía y te consigues taladros desmantelados, facilidades donde las tuberías están desmanteladas, las bombas se las han robado, etcétera, etcétera. Permite que te atrape aquí un momento. Pudiéramos utilizar para que nuestros oyentes puedan entender, digamos, un ejemplo. El Furrial, ¿te parece que hablemos del campo del Furrial como un ejemplo? Entiendo que ese fue el último gigante que se descubrió aquí, era un campo con un crudo de una excelente calidad. Pudieras, digamos, utilizando el ejemplo del Furrial, hacernos ver qué ha pasado ahí y en qué condición está y cómo pudiera, digamos... Vamos a utilizar no solamente el Furrial, vamos a utilizar todo el norte de Monagas, desde el Virital hasta el Furrial. Okay. En los años 90, en los años 90, el norte de Monagas fue el gran descubrimiento de petróleo de Venezuela. ¿Te acuerdas? En aquel entonces aún no teníamos la mezcla. Todavía teníamos la división entre Corpovén, Maravén y Lagovén. Sí. Lagovén se encargó de desarrollar el Furrial y Corpovén se encargó de desarrollar Carito, Mulata, Pirital, Santa Bárbara. En aquel entonces, entre los dos, logramos producir alrededor de 1 millón de barriles al día. Wow, entonces, increíble. Hoy se produce... Casi un poquito menos de lo que estás produciendo en el gigante ese. Casi menos de lo que estamos produciendo en el gigante, pero viste que un gigante puede llegar a producir porque las reservas te lo permiten. Hoy, entre los dos, duramente llegarán a los 200.000 barriles. 80%. Pero no solamente eso, sino que la declinación se los está comiendo. ¿Qué es la declinación? La declinación es naturalmente... un campo pierde energía. Es como un globo que le abres un huequito y se va vaciando. Si ese huequito, si ese globo se va vaciando, hay manera de mantenerlo, llenarlo, inflándolo. Entonces tú tienes una válvula por otro lado que lo que vas sacando por un lado lo vas metiendo por otro lado. Lo que vas metiendo por el otro lado puede ser agua o gas. Esa agua o gas te ayuda a mantener la presión, pero adicionalmente te ayuda al barrido, te empuja el petróleo y los productores te recogen el petróleo y lo produces. Y hay unas consideraciones también a nivel de yacimiento que se llaman punto de burbuja, punto de rocío. Son momentos en que ocurre un fenómeno de precipitación. Si esa precipitación ocurre a nivel de yacimiento, existe un daño bárbaro, irreversible, donde tú pierdes millones de barriles, porque no puede producirse. Entonces, digamos que utilizando una analogía para que la gente nos pueda entender, es como si el agua se convirtiera en hielo. O sea, se pone como duro algo allá abajo, ese petróleo se solidifica y ya no fluye. Sí, las miscibilidades cambian, entonces se mueven fluidos más que otros y el petróleo deja de moverse y quizás se mueva un poco más el gas o inclusive el agua. En el norte de Monagas, si tú te paseas, ves los mechurrios, ves cómo se está quemando el gas. Entiendo, según datos de una transnacional que le ofrecieron Shell específicamente, ahí se están quemando el equivalente a 300.000 barriles diarios de petróleo en gas.
y es quizás el punto que más contaminación en el mundo está causando en el mundo. Sí. Ahí se estima que están quemando alrededor de 2.000 millones de pies cúbicos de gas al día o 2.5 billones de pies cúbicos de gas al día. Para que tengas una idea, bueno, ese gas se debe utilizar para inyectar, ¿right? Sí, señor. O se debe utilizar para enviarlo a las plantas compresoras y llevarlos a un proceso de sacar los líquidos y después el gas seco se reinyecta. Para que tengas una idea, ese gas que se está quemando se podría utilizar para dar gas doméstico quizás al 20-25% del país. Dios mío, ¿right? Entonces imagínate tú. Es algo, bueno, eso es parte del genocidio que estamos hablando. Bueno, comparativamente tenemos que Colombia con esa cantidad de gas, con la mitad de esa cantidad de gas, le lleva a 2.500. A 1.500 ciudades. 1.500 ciudades colombianas están con gas directo, sí. Mientras el pueblo de venezolano tiene que andar con bombonitas. Sufriendo. Es sí, insólito. Bueno, sí, imagínate tú la gente del Carito, de Mulata, del mismo Punta de Mata, haciendo cola para comprar su bombonita, mientras que ven los mechurrios, hermanos, que es impresionante. Pero volviendo a lo que se debe hacer, nosotros definitivamente esta PDVSA es prácticamente irrecuperable. O sea, el pasivo, primero con 140.000 empleados, segundo, carente totalmente de finanzas. Tercero, bueno, lo que habíamos hablado de los procesos tecnológicos que tú necesitas insertar para poder desarrollar esos campos, ya muchos de ellos marginales, y los no tan marginales. Tecnología que no tenemos. Tecnología que no solamente no tenemos, sino que en muchas de las veces la capacidad para entenderlas e implementarlas tiene un proceso de varios años. Sí. A ver, perdona que haga una interrupción ahorita, señores, estamos hablando, les habla David Morán y estoy conversando con el ingeniero Abdel Avitravi sobre este fascinante tema del petróleo y la energía. Ya volvemos en unos instantes. Usted escucha Informe RCR Especial por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Ávila Gallery botamos la casa por la ventana. Todo, absolutamente todo al 50% de descuento. Redecora tu casa y oficina con pinturas, serigrafías, esculturas y mucho más. No dejes pasar esta oportunidad. Visítanos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Escuchan Informe RCR Especial por RCR 750 AM. Saludos, estamos de vuelta aquí en un programa especial de Radio Caracas Radios. Le habla David Morán, conversando con el ingeniero Abdel Avitravi. Abdel, esta conversación está muy sabrosa, vamos a decirlo así. Interesante, ¿no? Está fluyendo. Es como un pozo que está fluyendo. Mira, estábamos hablando del severísimo daño, inclusive de tipo geológico, en el yacimiento que se ha hecho por las malas prácticas que se han en este gigante que había en el norte de Monagas, ¿no? El Furrial, el Caripito, toda esa zona. Y es así también en otros lugares del país. Yo soy del Zulia. Yo me acuerdo, yo fui pasante y tesista en la industria petrolera.
En una de mis pasantías me tocó estar en Lagunillas con Maravén. Y pude ir varias veces a las plantas compresoras de gas que había en el lago. Había plantas gigantes de gas y una actividad frenética en el lago. Mi trabajo consistió en hacer un modelo logístico del manejo personal que iba y venía y de materiales que iban desde la costa hacia el offshore, digamos, hacia dentro del lago. Luego he visto cómo eso está absolutamente desmantelado. El lago es prácticamente una cloaca petrolera. Es un espagueti, digamos, que con tubos que se han abandonado, y la producción que llegó a estar, entiendo, sobre los 300.000 barriles día, solamente en crudo, en el lago, además del gas asociado, hoy no supera los 30.000 barriles. Y así podemos hablar de la refinería de Amuay, de Cardón, el proyecto nunca terminado del cambio de patrón de la refinería de Oriente, la de Puerto La Cruz. El Palito es básicamente una instalación de portuarias, porque ya no tiene procesos de refinación como tal. Y estamos viendo ahorita cómo los refinadores, porque los mejoradores son unas refinerías, de hecho son unas refinerías de alta conversión especializados en convertir un crudo, eso no es una plantica de mezcla. ¿Cómo la han degradado ahorita a plantas de mezcla? Sí. Ya ni siquiera hacen los procesos de transformación. Venezuela, además, el daño oculto de esas cosas, no solamente la pérdida en el precio, en la calidad del producto, porque vas a vender un producto ahora bastante más pesado y bastante más ácido. Se dice que un crudo es ácido en la medida que tenga más cantidad de azufre. Entonces vemos como además esas instalaciones se degradan, y eso es todo el país. El país, digamos, petrolero se está ranchificando, para decirlo así. Pero veamos el futuro. Supongamos, de alguna manera, Abdel, que eres el ministro de Energía y Petróleo de Venezuela. ¿Cómo visualizas tú la recuperación de esta industria? Caramba. Aquí en Venezuela? Bueno, mira, primero que nada, qué honor sería tomado en cuenta, ¿no? Pero aquí hay un personal bárbaro, que pueden, imagínate tú, de alto calibre, y que deberíamos realmente tomarlos en cuenta. Pero fíjate tú, si yo tuviese alguna decisión, algún poder de decisión, lo primero que haría sería, estamos hablando del negocio como tal. Sí. Evidentemente, bueno, ya se harían estrategias para lograr mejorar la capacidad técnica del venezolano, para que nuevamente vuelva a tener el nivel que se tenía en los principios de la década, finales de los 90. ¿Okay? Yo lo que haría primero, hermano, sería transformar el negocio de ser una compañía de petróleos negros a ser una compañía también de producción de gas. Aquí el gas se ha dejado atrás. Hoy por hoy las grandes corporaciones están bien claras de que hay un inmenso negocio en el gas, no solamente por su capacidad energética, sino por sus derivados. También, evidentemente, como tú lo habías nombrado, la refinación. Hay no solamente que reactivarla, sino que tenemos que comenzar a generar toda la cadena de sus derivados y también internacionalizarla. Me metería en el negocio de los químicos, en el negocio de la energía como tal. En fin, yo transformaría de un negocio petrolero individual a una compañía de multinegocios. Y eso es lo que han hecho los grandes. En el Medio Oriente, mi experiencia, Saudi Aramco y los países emiratos como tiene ACNO y Kuwait Petroleum Company, etcétera, se han embarcado en esta transformación. ¿Y qué es lo que ellos están viendo? Metiéndose en negocio multinacional, transformando la cadena de valor, metiéndose en el negocio competitivo, así como lo han venido haciendo Exxon, Shell, BP, etcétera, etcétera. Yo claramente enrumbaría a transformar, fíjate tú, primero nosotros tendríamos que ser respetados mundialmente. ¿Okay? Atraer a hombres y mujeres con talentos y motivados, atraer a los que se fueron. Sí. O sea, ahora, pero ¿qué los motivaría a ellos volver? Bueno, aquí es una industria petrolera, un país devastado, donde los salarios son de miseria y ellos, por sus capacidades técnicas, digamos, están muy bien pagados. Te pongo un ejemplo. Mundialmente hay unas encuestas que se hacen cada 6 meses, que ellos sacan, digamos, como el ranking mundial de los salarios medios de la industria petrolera. Hoy un profesional medio, de rango medio en la industria petrolera mundial, eso entrevistan a más de 5.500 empresas que trabajan en este negocio,
está en los $85,000 al anuales, año. de paquete. Eso es lo que ganan. Ganaban aquí antes en la PDVSA Azul, ese es el equivalente. Alrededor. Ahorita, digamos, un muy bien rankeado profesional de la industria petrolera nacional no llega a los $3,000 de paquete. No llega, anual. mucho. Sí. Entonces, ¿qué incentivos pueden tener esos de venirse a esta situación de miseria? ¿Cómo transformamos esta industria que paga salarios de miseria y que es esclavista y donde la gente trabaja casi sin seguridad industrial, porque además es algo gravísimo, a ser competitivos? Bueno, David, fíjate tú. Primero hay que estar claro en la transformación que se debe hacer. Aquí se debe transformar el negocio petrolero en una empresa multinegocios. Entonces vamos a tomar el ejemplo del gas, ¿ok? No del petróleo per se, sino el ejemplo del gas. O sea, imagínate tú que tengamos el complejo José, donde tú tienes, le llega gas y ese gas tú le pones una planta de petroquímico al lado y tú comienzas a generar los derivados del gas. Los derivados del gas son plástico y fertilizante. Entonces tú agarras la empresa del plástico y comienzas a industrializarla. Comienzas a construir complejos industriales alrededor de José. Vamos a suponer, le metes 500 galpones o le metes 500 facilidades para que el individuo pueda construir con el apoyo del Estado, en que el Estado le va a dar esa concesión por ciertos años y él va a nivel financiero a buscar apoyo y construye su galpón y allí puede montar una planta de... O sea, el Estado le da reglas de juego claras. Claro, el Estado debe dejar de ser controlador a ser facilitador. Exacto. Y lo que se plantea es que tú le facilites al inversionista. ¿Y ese inversionista de dónde vendría? ¿De Marte, de Caripito, de dónde? Estamos hablando de que... Porque si te digo una cosa, a mí me gustaría que me retaras esta frase. Que si estás de acuerdo o es una cosa muy loca. Venezuela tiene 100 años, digamos, de explotación y actividad petrolera. No tiene empresas nacionales. PDVSA es una empresa estatal, un monopolio estatal. Pero el venezolano, la nación, ahí es donde voy. no tiene... Ahí es donde voy. Fíjate tú. Históricamente, tú te vas a los países desarrollados o te vas al Medio Oriente, que es mi experiencia, y tú ves cómo el saudita, ¿okay? Y tú ves cómo el americano, y tú ves cómo el francés, y cómo el inglés, y cómo el holandés, el individuo, el noruego, ha desarrollado el sector privado el Estado ha desarrollado el sector privado en base al talento del ciudadano. Entonces le facilita todos los canales para que el ciudadano pueda convertirse en un inversionista. Entonces, ¿qué es lo que se plantea aquí? ¿Cuál es una de las ideas en la cual podemos atraer a todo eso, a los compañeros que estamos en la diáspora? En mi caso, por ejemplo, yo no quiero volver a Venezuela como un empleado, yo quiero volver a Venezuela como un inversionista, que el Estado me dé la capacidad de yo poder insertarme en esa cadena de negocio, en el área que yo más sé. En el área mía es producción, explotación y producción. O sea, tú, digamos, para ponerle un ejemplo a nuestro oyente, tú pudieras ser una especie de mini empresa de servicios. Por supuesto. Como es Weatherford, como es Halliburton, a una medida que me lo permita mi capacidad financiera y que yo pueda conseguir también inversionistas que quieran empatarse con mi idea. Ahora, existe mucho inversión. De hecho, haces eso afuera. De hecho, eso es lo que se hace afuera. Ahora, ¿cómo llegaron grandes compañías de servicio a ser grandes compañías de servicio? Porque el Estado les facilita. En algún momento. Y porque los sectores privados que tienen el dinero, pero no tienen el conocimiento, invierten en ti, invierten en ese grupo para que formen un consorcio y así pueden convertirse en una compañía de servicio que es rentable y que genera valor. Entonces, imagínate tú, al lado de José, que tú puedas, en el sector industrial, que tú puedas decirle a venezolanos que están acá y los que están fuera, vengan, aquí le damos todas las facilidades, inviertan, conviértanse en empresarios y comencemos a darle señales al mundo de que los venezolanos sabemos cómo desarrollar al país en el sector energético. Lo mismo podemos hacerlo el que sepa de turismo en el sector turismo. En ese caso no es mi sector, no vamos a hablar de esto, ¿no? Pero en el petróleo, claramente, mira, ¿quién se está llevando la riqueza ahorita de Venezuela? Los rusos, los chinos, los noruegos, etcétera, etcétera. Entonces, imagínate tú, Venezuela tiene, nosotros tenemos miles de campos inactivos. Vamos ahorita a un corte, Gabriel, y regresamos con esos miles de campos inactivos a ver cómo los vamos a poner a bailar joropo de verdad. Dale. Ya volvemos.
Usted escucha Informe RCR Especial por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchan Informe RCR Especial por RCR 750 AM. Bueno, estamos de vuelta. Les habla David Morán conversando en un programa especial para Radio Caracas sobre petróleo y energía, conversando con el ingeniero Abdel Avitravi. Y habíamos quedado en cómo ponemos a bailar joropo, es decir, cómo activamos un campo con 1000 pozos. Hablemos de eso, Abdel. Un campo, bueno, fíjate tú, si nosotros tenemos un campo inactivo, ese campo, ponle tú que tenga 100 pozos, inactivos todos. Ese campo debe tener un potencial, vamos a suponer, de 1000 barriles. 1000 barriles diarios. Supongamos que ese sería el potencial. Hoy está inactivo. Petróleos de Venezuela no tiene la capacidad financiera y si la tuviera, quizás no invertiría en este campo. Porque tiene un rendimiento marginal. Exacto, invertiría en un campo que tenga quizás más potencial, etcétera, etcétera. Entonces tú agarras y traes un grupo de inversionistas venezolanos con conocimiento o mixtos y tú le dices, bueno, aquí tienes este campo, le das las facilidades, le das la concesión, organizas a tu gente y tú vas a inversionistas locales o internacionales. Inclusive hay una manera, y lo ha hecho, está en Colombia, se ha implementado, existen compradores de petróleo futuro, tú te reúnes con ellos, le dices, mira, yo tengo este campo que me lo han otorgado, 1000 barriles, yo te puedo vender petróleo futuro, agarras el dinero y comienzas entonces el proceso de reactivación. Mira, en el proceso de reactivación de esos pozos está no solamente la reactivación en cuanto a traer taladro y la cantidad de personal que tú requieres para trabajar en esos taladros, sino que en esos taladros tú necesitas tubería, fluidos de perforación, válvulas, necesitas alimentar al personal, transporte. O sea, imagínate tú la gran cadena de desarrollo económico en torno a un solo taladro. Entonces, si tú agarras y tienes ese campo... Entra los seguros, está toda la parte todo financiera. se reactiva la comunidad, se reactiva el país. Pero imagínate tú, si tú logras desde el día cero, agarra 1000 de estos campos o 100 de estos campos inactivos, no nos vayamos tan extremos, agarra 100 de estos campos inactivos y los reactivas en el día cero, desde el principio. Tú tendrías miles de empleados, tú tendrías una cadena de distribución, una cadena de reactivación económica inmediata. Y además empleados muy bien remunerados. No solamente eso, que si tú le das una señal clara al que está afuera y le dices, vente a Venezuela con un plan de convertirte en inversionista, de convertirte en empresario, de tener lo tuyo y demostrarle a los venezolanos, darle confianza para que también reinviertan, porque aquí también hay mucho talento, ¿no? Y darle un mensaje sobre todo a los financistas internacionales, de que los venezolanos tenemos la capacidad de la recuperación del sector energético y llevarlo a su máxima potencialidad para industrializar hacia el país. No solamente sacar petróleo negro, ¿no? Sino que entonces vamos a desarrollar la industria del gas, vamos a desarrollar aguas abajo toda la capacidad de industrialización con los fertilizantes, con los plásticos, etcétera, etcétera. La cantidad de productos que nosotros podemos generar a través del plástico es bárbara. O sea, no vender el petróleo o el gas como tal, sino industrializar a Venezuela y a su máxima potencialidad. Ahora, imagínate tú lo atractivo que sería este plan. O sea, todos
todos los que estamos en la diáspora y el venezolano que está acá, trabajador, porque el venezolano, o sea, nosotros somos trabajadores, lo llamamos en los genes, o sea, sí. Aquí no hay vagos, hermano, o sea, aquí hay un porcentaje. Yo siempre he dicho que el venezolano, si lo dejaran, construye una escalera y llega a la luna. Es que fíjate tú, ahorita con toda esta crisis, el venezolano tiene una capacidad de innovación, de creatividad en todos los sectores. Entonces, dale la oportunidad, que el Estado se apalanque, que ellos se apalanquen en el Estado, no como controlador, sino como facilitador. Y mira, el potencial de Venezuela es impresionante. Yo estimo que en menos de 5 años nosotros podíamos reactivar el sector y estabilizarlo y en los próximos 10, 15 años convertirnos en una potencia no solamente productora de petróleo y gas, sino industrialización general para poder exportar, primero brindarle a Venezuela todos los recursos que requiera, todos los productos que requiera, pero además exportar y poder apalancarnos y competir con tú a tú con las más grandes del mundo. Hay negocios en los que estamos claros nosotros no podemos competir, los que están costa afuera, esos grandes campos gigantescos de gas, necesitamos que vengan los inversionistas grandes. Sí. Allí el Estado también tiene que ser un poco controlador y saber cómo jugar, ¿no? Sí. Hay limitaciones y tenemos que entenderlas. Evidentemente, después que tú le das una señal clara a esos monstruos de que el venezolano tiene la capacidad de la recuperación a su nivel, ellos no tendrán la menor duda de venir. Pero para eso se necesita una seguridad jurídica, una confianza, una estabilización, reglas claras de juego, que el Estado realmente entienda de que controlar no es la labor, sino facilitar. Bueno, es decir, establecer una economía de mercado, de mercados abiertos en Venezuela. Así mismo. Si pudiera resumir lo que me estás diciendo, yo diría que es como un proceso de que por fin los venezolanos participen, un proceso de venezolanización de la actividad, del negocio. Convertir al venezolano en protagonista. En inversionista, industrializarlo. Y que tenga capacidad para exportar. Yo me imagino Venezuela exportando todo tipo de agroquímicos, especialidades agroquímicas que las pudiera perfectamente estar produciendo de acá. Fíjate tú, eso inclusive hay que llevarlo a los colegios, a las universidades. A nosotros jamás nos enseñaron a ser inversionistas, jamás nos enseñaron a innovar. O sea, nosotros simplemente nos enseñaron las materias en el colegio, las materias en las universidades. Eso inclusive hay que extrapolarlo abajo, hay que despertarle esas ganas que yo sé que están ahí, porque ahorita con esta crisis, ¿qué nos ha inventado el venezolano? Claro, ahora imagínate que tú le eduques. Que se llama matar tigres. Claro, que tú eduques al venezolano desde niño a pensar más allá, a ser hombre de negocio, a no ser empleado, sino a ser un emprendedor. Y ese es el cambio del juego. Y yo pienso que eso es lo que Venezuela, los venezolanos deberíamos apuntar. Y bueno, para eso se requiere evidentemente la contribución de un Estado, de un gobierno que crea en esto y que quiera convertir realmente al venezolano, llevarlo al próximo nivel. Y bueno, mira, el ejemplo más claro que yo veo todos los días es el Medio Oriente. A pesar de que son gobiernos monárquicos, no se meten en los negocios, inclusive la industria petrolera que le pertenece a la monarquía no se mete en el día a día del negocio, no impone puestos, no se mete, deja que el negocio camine como debe ser y bueno, imagínate tú, Arabia Saudita tiene un potencial de 12.5 millones de barriles al día, produce alrededor de 10.5 millones de barriles al día y lo mantendrá así por los próximos 20, 30 años. Ellos están claros del negocio. Ahora, cuando tú andas por el desierto, cuando tú ruedas por el desierto, a mí me toca rodar 4 y 5 horas cuando voy a visitar los campos, cuando hay una actividad especial. Y las ciudades industriales que se están construyendo, David, es impresionante. Ahí existe una ciudad industrial que se llama Jubail, es una ciudad petroquímica. Kilómetros y kilómetros de facilidades, de plantas, de galpones. Tú no te imaginas la cantidad de empleo, la cantidad de negocios generados alrededor de Jubail. Y como Jubail, ellos tienen Ciudad Industrial 1, Ciudad Industrial 2, Ciudad Industrial T, que es en el desierto. Y tú no te imaginas la cantidad de galpones, de torres, de carreteras, de transporte que tú ves alrededor de esas ciudades industriales. O sea, estamos claros de que Arabia Saudita en 10 años va a ser una potencia porque el Estado facilita el desarrollo pleno del ciudadano. Sí, y se han dado además cambios en la geopolítica ya impresionantes. Por ejemplo,
contratarle y poderle comprar el sistema de defensa de misiles, el escudo que le compran a Israel, que era una cosa impensable hasta hace poco. También Israel está haciendo grandes transferencias tecnológicas hacia allá en cuanto a Israel es la potencia mundial en alimentos, digamos, en investigación de alimentos, y están haciendo cosas interesantísimas. Mientras, al contrario, nosotros aquí fuimos a retroceso y estamos en una etapa terrible, exportando lo más valioso de un país, que es el capital humano, el conocimiento, cerebros, que es la tierra de donde se nutre todo. Bueno, ya volvemos, vamos a un nuevo corte y regresamos conversando con el ingeniero Abdel Avitravi. Usted escucha Informe RCR Especial por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Escuchan Informe RCR Especial por RCR 750 AM. Regresamos en este programa especial de Radio Caracas Radio, conversando con el ingeniero Abdel Avitravi sobre petróleo y energía. Les habla David Morán. En el último segmento, Abdel, dibujaste un país posible, un país además sumamente atractivo, un país de una sociedad responsable que sabe que no necesita esas guías, sino que sabe lo que tiene que hacer. Yo, a diferencia de muchos economistas, que basan que el driver, digamos, que el motor de los mercados es el afán de lucro, que nadie lo niega, todos queremos ganar dinero. Yo me centro más en la empatía, que es la capacidad del ser humano, es el único animal del mundo que tiene la capacidad de ponerse en el lugar de otro. Y ese ponerse en el lugar de otro le hace comprender lo que desea el otro, lo que demanda el otro, y por lo tanto dónde están sus propias oportunidades. Yo creo que ese planteamiento que tú estás haciendo, y estamos en la última parte, a ver si la quisieras redondear, de cómo pudiéramos hacer a Venezuela una potencia de venezolanos inversionistas en el negocio de la energía, claro, con capacidad exportadora y de mantenerla por muy largo plazo en esa senda. ¿Cómo lo ves? Primero, creer en el venezolano, que el venezolano comience a creer en sí mismo y que el Estado se apalanque sobre el ciudadano para desarrollar la industria del hidrocarburo, la industria de la energía. Como dije anteriormente, o sea, el Estado debe dejar de ser controlador, debe dejar de manejar y darle la libertad al ciudadano, ayudarlo, apalancarlo. Bueno, ya hemos tenido que controlar lo que causa ruina, por favor, y miseria. Claro. El controlar es que el Estado, ya lo demostró, pues, y lo ha demostrado en todos los países donde el Estado controla y no funciona, y donde el ciudadano controla,
donde el ciudadano ejecuta, es donde funciona. Así es sencillo. O sea, eso se ha visto y es lo que yo veo día a día, cómo esos países... Venezuela será poderosa en la medida que los venezolanos sean poderosos. Más nada, empoderar al venezolano, empoderar al ciudadano, que el ciudadano realmente controle el negocio. Es la única manera que nosotros podamos rescatar la industria del petróleo, darle al venezolano la oportunidad de que él pueda no solamente levantarla, sino que se pueda convertir en un inversionista, en un hombre de negocio, y así poder después exportar no solamente los derivados del hidrocarburo, sino el talento del venezolano, que nosotros podamos montar sucursales a través del mundo de estas empresas y podamos entonces nosotros desarrollar otros países, pero ahora sí con talento y con material de Venezuela, o sea, las tuberías, claro, los multinacionales. Venezolanos actuando desde acá, actuando en Colombia, yo no entiendo, y tú lo dijiste al principio, ¿por qué nosotros no podemos tener 50 Halliburton, 50 Schlumberger, Weatherford, General Electric, Baker Hughes? ¿Por qué nosotros acá no tenemos una compañía de servicio que pueda salir al mundo a prestar servicio? Primero, utilizando material construido en Venezuela y tener material de talento humano venezolano. Las universidades aquí pueden parir profesionales de extremadamente alto nivel, así como era hace años atrás. Es la única manera. Yo no veo otra alternativa. Yo pienso que aquí el venezolano tiene que tomar control. Sí se puede. Tenemos el talento, tenemos la energía, tenemos el amor por la patria. Aquí lo único que falta es el apoyo del Estado. El apoyo, digamos, del Estado en el sentido de que permita que los mercados se consoliden y que no los destruya como los está destruyendo ahorita. El Estado encargarse de lo que tiene que hacer, que es manejar el tema de la seguridad, de la salud y la justicia. Más nada. Y dejar al ciudadano que ejecute el juego de la finanza y el juego del desarrollo del sector industrial, etcétera. Si yo te dijera, ya concluyendo, que el negocio petrolero de Venezuela puede ser la locomotora que mueva el futuro de Venezuela, ¿está vigente? Yo no tengo la menor duda. Imagínate, me gusta esa comparación, esa locomotora que jale el desarrollo del país en todos los sentidos. Mira, ya describimos qué es lo que puede hacer un pozo. En Venezuela existen quizás hoy por hoy, bueno, las cifras no se conocen, pero vamos a tirar un número, 30.000 pozos inactivos. 30.000 pozos inactivos, ¿ok? Si tú le puedes sacar 100 barriles a cada pozo, estamos hablando de 3 millones de barriles al día, con los 30.000 pozos inactivos. Entonces imagínate tú la potencialidad de poder nosotros agarrar esos pozos inactivos y lo que significa reactivar esos pozos, todo lo que se necesita. Pero más allá, pensemos en que todos los productos que se necesitan para desarrollar esos pozos inactivos o esos campos inactivos sean construidos en Venezuela, sean de manufactura venezolana, que todo lo consumible sea en Venezuela y después que todo lo que se construye en Venezuela los puedas exportar y esas compañías de servicio ya consolidadas puedan salir al exterior a brindar el servicio con todo lo que se pueda construir en Venezuela. Ese fue el truco de Estados Unidos, hermano. Ese es el truco de Inglaterra, el truco de Francia, el grupo de Holanda, y eso es lo que está embarcado hoy por hoy el Medio Oriente. Bueno. Por eso te digo, en 20 años, en 10 años, Arabia Saudita va a ser una potencia porque es tan claro cómo hacerlo. Bueno, muchas gracias, Abdel. Bueno, los oyentes oyeron al ingeniero venezolano de Maracay, Abdel Abitravi. Ahorita lleva 15 años prestando sus servicios en Arabia Saudita. ¿Cómo nos dibuja en su concepción un círculo virtuoso de inversión y desarrollo en manos de los venezolanos para nuestra industria petrolera? Bueno, les habló David Morán y muy agradecidos por su atención. Muchas gracias. RCR presentó Informe RCR Especial.